¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad tenemos para ustedes un tema que estoy cierto será de su interés y tiene que ver con la responsabilidad de los servidores públicos. Y para ese efecto hemos invitado a dos profesionistas muy destacados en el ámbito de las responsabilidades y otras materias, pero muy particularmente en esta. Y en primer término me permito presentar a Sergio Guacuja Betancourt. Sergio es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, es maestro también en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, y ha sido profesor en diversas escuelas como su alma mater, la Libre de Derecho, la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, actualmente lo es del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autor, entre otros, del libro La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal, y precisamente en su actividad diaria, entre otros temas, desarrolla el de responsabilidades de servidores públicos. Encantado, Rafael. Bienvenido, Sergio, gracias. Muchas gracias, Rafael, bienvenido también, muchas gracias. Igualmente nos acompaña Carlos Jaumeyer. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y ha cursado algunas especialidades como la de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Derecho Empresarial en el ITAM. También ha sido catedrático en universidades como la Panamericana y La Salle, y también es abogado postulante, y entre las materias de su especialidad está precisamente el de responsabilidades. Bienvenidos, Carlos. Muchas gracias. Pues yo quisiera, para abrir el tema, preguntarle a Sergio Guacuja, ¿qué vamos a entender por responsabilidades de los servidores públicos? Muchas gracias, Rafa. Primero que nada tendríamos que ubicar la palabra responsabilidad, que por su etimología latina, respondere, significa la respuesta que solicita el Estado a todos aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de cualesquiera de los tres poderes de la Unión. Nuestra Constitución Política, en su título cuarto, de los artículos del 108 al 114, nos refiere precisamente la definición de quién es un servidor público y por vía de consecuencia las distintas conductas que pudieran llegar a aparejar una responsabilidad. Bueno, y ahora que lo mencionas, Sergio, entonces, ¿quién es un servidor público? Sería esa la primera pregunta. Servidor público es a toda aquella persona física, naturalmente, que, en términos del artículo 108 constitucional, desempeña un empleo, cargo o comisión en cualesquiera de los tres poderes de la Unión. Y se hace un añadido especial en términos de la ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al señalar también a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales. Por extensión de la definición, entonces no solamente son servidores públicos los que ostentan cargos en la federación, sino incluso a aquellos servidores públicos de las entidades federativas o de los municipios que por estar interactuando con el ejercicio del gasto público federal, igualmente pudieran incurrir en este tipo de responsabilidad. O aquellas personas físicas que sin formalmente tener el carácter de empleados de la federación, por la naturaleza de sus funciones y por estar siendo empleados bajo el esquema de los honorarios asimilados a salarios, pueden ser considerados también servidores públicos. Ya sea por el cargo o bien por la función o porque manejen dineros públicos de la federación. Así es. ¿Y qué tipos de responsabilidades pueden incurrir genéricamente, Carlos? Genéricamente podríamos decir que pueden incurrir en 4 tipos de responsabilidades. Por un lado tenemos la responsabilidad política, y está regulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos la cuestión relativa al juicio político, cuando se comete alguna falta que se pueda considerar grave incluso hacia la nación. Tenemos después, por otro lado, la responsabilidad penal. Existen delitos específicos tipificados en el Código Penal Federal en el que pueden incurrir servidores públicos. Está después la responsabilidad civil en la que pueden incurrir igualmente cuando generan alguna falta que puede afectar el patrimonio o la esfera de algún particular a nivel civil. Y finalmente la responsabilidad administrativa, que se refiere esencialmente ya a las faltas que pueden cometer los servidores públicos en el ejercicio de sus facultades y funciones dentro de sus actividades diarias. Entonces, responsabilidad política, penal, civil y administrativa. ¿Y cuáles son, Sergio, básicamente los dispositivos normativos en los que se contienen los derechos, obligaciones y por tanto también las responsabilidades en que puede incurrir un servidor público? Yo quisiera, antes de responder,
abundar en la respuesta que hacía Carlos hace un momento, porque también habría que agregar, si bien con un tratamiento jurídico diverso, la responsabilidad de carácter laboral. O sea, tendríamos en realidad, por una parte, la responsabilidad laboral, porque antes de ser servidores públicos son empleados del Estado. Por lo tanto, se rige por las propias leyes laborales, atendiendo a si el esquema de la relación jurídica se rige por el apartado A del 123 constitucional o el apartado B, Ley Federal del Trabajo o la ley burocrática, por una parte. Pero en forma total y absolutamente autónoma tenemos el título cuarto en sus 4 clases de responsabilidad penal, civil, política y administrativa. Entonces, en principio, ¿cuál es el fundamento jurídico constitucional? El título cuarto de nuestra ley fundamental, y tenemos 3 leyes reglamentarias del título cuarto constitucional. En primera instancia, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, expedida en el mes de enero de 1983, motivado por una importantísima reforma del 28 de diciembre de 1982, en donde se regula específicamente el juicio político y la llamada declaratoria de procedencia, que es un requisito de procedibilidad para que se pueda ejercer acción penal en contra de algún servidor público de los que constitucionalmente ostentan el llamado fuero constitucional. Entonces, ¿el juicio político y la responsabilidad de procedencia vienen de una reforma en el 82? Están reguladas en esta Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que incluso incluía también la responsabilidad de carácter administrativo. Convivieron prácticamente 20 años estas materias, hasta que en el mes de marzo del año 2002, el 13 de marzo en concreto, se expidió la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en donde prácticamente se hizo una escisión de esa vieja ley de 1983, dándole cabida específicamente por especialidad a la responsabilidad administrativa en un propio ordenamiento. Pero sacando cuentas, ahorita, Sergio, 82 es cuando asume de la Madrid como presidente de la República. Así es. Fue la renovación moral de la sociedad, fue su lema de campaña. Efectivamente, ¿no? Incluso a don Miguel de la Madrid se le puede atribuir el nombre del tema de servidor público, digo, como un hecho romántico. Antes eran funcionarios públicos. Exactamente, ¿no? Un hecho romántico, se dice, porque don Miguel de la Madrid, un gran admirador de don José María Morelos y Pavón y de su obra Los Sentimientos de la Nación, en donde se autonombra el siervo de la nación, dice, bueno, pues todos vamos a ser servidores públicos para efecto de acabar con esa vieja dicotomía entre altos funcionarios y empleados de la Federación. Ok, entonces a partir de entonces somos servidores públicos los que estamos en el servicio público. Y quedaría un último ordenamiento, además de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que esta derivó de una reforma de junio del año 2002, en donde se hizo un agregado, un segundo párrafo, el artículo 113 constitucional, para hablar ya finalmente de la responsabilidad directa y objetiva del Estado por los actos administrativos irregulares en que pudiera incurrir. Entonces, ¿qué es la que ahora, Carlos, entró en vigor en el Distrito Federal este mes de enero? Pero a nivel local. A nivel local. Sí, es esa, ¿no? De responsabilidad patrimonial del Estado. Es correcto, así es. A nivel local ya está funcionando a partir de este enero. Ok, entonces, ¿es Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos? Así es. ¿Y la otra? Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en donde cuasi derogada, porque hay que decirlo, a nivel federal, únicamente se mantuvo vigente por cuanto hace al juicio político y a la declaratoria de procedencia. Sin embargo, en tratándose de los servidores públicos del Distrito Federal, se mantiene vigente con toda su fuerza y valor legal, incluso para el ámbito de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esta entidad federativa. Y finalmente, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ok, entonces la ley se llama igual, solamente que una es responsabilidad administrativa y otra responsabilidad secas. Así es. En cuanto a las denominaciones de la ley. Así es. Y se mantiene para el Distrito Federal, Carlos, porque esta materia es federal y local, ¿no? Es federal y local, efectivamente. De las que acaba de hablar Sergio, es a nivel federal. Es correcto, con excepción, como decía Sergio, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que aplica en toda la cuestión procedimental y para efectos de sanciones administrativas a los servidores públicos del Distrito Federal, a nivel local. Ok. Y estas que acaba de mencionar Sergio, que es la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ¿aplican igualmente en el ámbito federal? ¿Aplicable también al Poder Judicial de la Federación y al Poder Legislativo? No, únicamente es para el Poder Ejecutivo, es decir, Administración Pública Federal.
¿Y cuáles le es aplicable al Poder Judicial de la Federación y al Poder Los poderes Legislativo? legislativo y judicial tendrían sus propias normas o sus propias leyes que se rigen específicamente para los servidores públicos que trabajan dentro de esos poderes. Ok, ¿y existen esas disposiciones? Existen esas disposiciones, quizá no tan completas en muchos de los casos como es a nivel federal. Entonces, incluso en esas mismas leyes, como puede ser, por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso, se establece claramente que se van a regir Cámara de Diputados, por ejemplo, conforme a lo que marque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para la aplicación de sanciones. En el caso del Poder Judicial tienen sus normas específicas emitidas por la Suprema Corte. Se sancionan a sí mismos. Claro. Así es. Yo quisiera, Rafa, si me lo permitieras, con tu anuencia, Carlos, hacer una pequeña precisión. Constitucionalmente hablando, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos aplica desde luego a los 3 poderes de la Unión. Las leyes reglamentarias, en principio, tanto la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, igualmente refieren a los 3 poderes de la Unión. Quizá ya acotando lo que comentaba Carlos, ya en el ámbito de su aplicación directa tienen disposiciones propias, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, pero digamos que emanan del mismo ordenamiento jurídico. La propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando habla de quiénes son autoridades encargadas de la aplicación de esta legislación, refiere efectivamente a los 3 poderes de la Unión e incluso a todos aquellos entes autónomos creados por la propia Constitución, como pudiera ser el caso de los tribunales agrarios y laborales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, el IFE, el Banco de México, incluso la propia Auditoría Superior de la Federación. O sea, a ellos les es aplicada también esta Ley Federal de Sí, Responsabilidades a Administrativas. todos les es aplicable, pero ya eso a su ámbito interno es en donde derivan una serie de disposiciones internas, tanto sobre del quién Poder va a aplicar Legislativo, la ley del Poder para Judicial. sancionar. Exactamente, pero sus principios los abrevan en principio de la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Que aparte, esta es una impresión, estas leyes van más que todo dirigidas o pensadas para servidores públicos del Poder Ejecutivo, ¿no? Es correcto, porque básicamente son ellos quienes más ejercen la función de administración y precisamente es responsabilidad administrativa lo que se está regulando dentro de estas leyes. Claro. Quedé un poco pensando con respecto a un comentario que quiero compartir con ustedes más adelante sobre si esto ha servido para facilitar el ejercicio o no, pero antes quisiera seguir aterrizando algunos conceptos. Responsabilidad penal, responsabilidad civil, más o menos, Sergio, creo que podemos entender de qué se trata. El público que nos escucha, aun cuando no sea abogados, son términos en los que más o menos estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, responsabilidad política, ¿de qué estamos hablando? A ver, así, yo creo genéricamente. Que incluso para nuestros amigos que amablemente nos están viendo y escuchando, yo quisiera comentar algo efectivamente. Hay palabras claves que nos ayudan a identificar didácticamente cada una de estas responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidad penal, evidentemente es que cuando en el ejercicio del empleo, cargo o comisión se comete un delito, ¿de acuerdo? En principio, regulado por el título 10º del Código Penal Federal, pero también hay sinnúmero de delitos especiales previstos en leyes diversas al Código Penal Federal que también prevén conductas delictuosas y que si el sujeto activo es un servidor público, pues también igualmente se pueden hablar de delitos cometidos por servidores públicos. Cuando hablamos de una responsabilidad civil, efectivamente es cuando en el ejercicio del empleo, cargo o comisión, un servidor público le irroga un daño o un perjuicio a un particular. Tradicionalmente regulada en el Código Civil Federal, con motivo precisamente de esta reforma al artículo 113 constitucional y la expedición de la nueva Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, vigente a partir de enero del año 2005, entonces sí ya se habla en particular de un esquema jurídico en donde el Estado va a responder por los actos administrativos irregulares de cualesquiera de los 3 poderes de la Unión, lo mismo el legislativo, el ejecutivo que el judicial. Entonces, insisto, daños o perjuicios a particulares. Hablamos de responsabilidad administrativa cuando en el ejercicio del empleo, cargo o comisión se violenta alguno de los principios que hablamos de honestidad, imparcialidad, legalidad, honradez o eficiencia en el ejercicio del cargo. Para esos efectos, la ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Responsabilidades, el ejercicio del cargo que tenga. Son los efectos de la función que redundan en la violación de cualesquiera de estos principios. Y bueno, pues tenemos a guisa de ejemplo en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos un catálogo de 24 fracciones que nos pueden ilustrar claramente cuáles son esas conductas. Y finalmente la responsabilidad política. La responsabilidad política definida constitucionalmente
constitucionalmente como el atentado contra los intereses fundamentales de la nación o de su buen despacho. Este término de suyo muy subjetivo nos lleva a que la ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aquella ley de don Miguel de la Madrid de enero de 1983, nos va definiendo cuáles son estas conductas. Léase, a guisa de ejemplo, el que se atente contra la forma democrática, representativa y federal de nuestra nación. ¿Cómo se atenta contra la forma? Ese es el punto, precisamente. Son las grandes trampas del juicio político que en la práctica se hace nugatorio, desde luego. Porque cómo demostrar que se atentó contra contra la forma democrática, representativa y federal, atentar contra la libertad de sufragio universal, por ejemplo, la violación grave y sistemática a la Constitución política, a las garantías individuales, a los planes, programas y presupuestos federales o incluso a las leyes federales. Hay un altísimo contenido de subjetividad. Muy subjetivos. Muy abiertos. Violaciones graves a la Constitución. Quiere decir que puede haber violaciones no graves. Incluso. O sea, graves y no graves. Y no solo grave, sino también sistemática. Grave y sistemática, así lo define la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahora, esta responsabilidad política, Carlos, ¿está ligada a lo que también ubicamos como la figura del fuero? Bueno, no. El fuero realmente es la facultad con la que cuentan los servidores públicos de ciertos niveles, altos niveles, para efectos de que si se inicia en contra de ellos algún procedimiento de tipo penal, por algún delito que pudieran haber cometido del cual se inicia una investigación, no puedan ser detenidos o juzgados por el cargo que están desempeñando. Si ese fuero les da la facultad de que ese procedimiento penal se detenga o se suspenda en tanto continúen en el cargo público. Precisamente por eso está el famoso procedimiento de desafuero que se establece también en la famosa Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para efecto de que si así se determina, se le quite esa facultad, ese poder que tienen de fuero y pueda iniciarse el procedimiento en su contra y ser juzgados y sentenciados, si es el caso. Pero eso es para responsabilidad penal. Únicamente para responsabilidad penal. Entonces se les quita el fuero en los términos que vamos a platicar más adelante. Mucho, por ejemplo, se señala al respecto, ¿no? Una persona que tiene por su cargo fuero y de pronto se encuentra en licencia, ¿conserva o no conserva ese fuero? En teoría, creo yo, es mi punto de vista personal, que el fuero lo da al cargo que se está desempeñando, no nada más el hecho de que tenga el cargo sin desempeñarlo. Ok, de todos modos ahorita volvemos a este tema que es interesante y que cada determinado tiempo vuelve a salir a la palestra cuando alguien abusa del fuero, ¿no? Ahora por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos que nos haga saber a través del teléfono 5487-1500, a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla, o bien escríbanos a nuestra dirección expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, donde con gusto recibiremos sus comentarios, opiniones, sugerencias. Muy ad hoc con el tema que estamos abordando el día de hoy, nada más que desafortunadamente no traje el libro conmigo, es el recientemente editado por el INACIPE, que es la responsabilidad penal de los juzgadores. Escrito o de la autoría de nuestro amigo Jorge Nader Curi, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Para los primeros 10 amigos que nos llamen, nos escriban en los teléfonos y dirección que ahora hemos señalado, con todo gusto les haremos llegar un libro, La responsabilidad penal del juzgador, de Jorge Nader Curi. Y retomando el tema, Carlos, nos quedamos con el asunto del fuero. El fuero, para tratar de concluir un poquito, es el que tienen funcionarios, altos funcionarios de la Federación, sea Poder Judicial, sea Poder Legislativo o sea Poder Judicial, Ejecutivo. El fuero es para que no puedan ser objeto de una denuncia penal que los pueda amedrentar y eventualmente distraer de su encargo para
cuestiones de naturaleza, por ejemplo, política. Pero, por ejemplo, un asunto civil, ¿el fuero es válido? Por ejemplo, ¿yo puedo demandar a un senador de la República por una deuda que tienen conmigo? Claro, por supuesto. El fuero es únicamente para el ámbito de carácter penal. No es que no pueda denunciar, sí lo puedo hacer. Si una persona, pongamos un ejemplo claro, un senador de la República por un accidente de tránsito atropella, mata a una persona, por supuesto que va a iniciarse un procedimiento de una investigación de carácter penal en su contra para efecto de deslindar responsabilidades. Sin embargo, ese fuero que él tiene le puede permitir que ese procedimiento, esa denuncia y la investigación correspondiente se detenga en tanto él continúe en el cargo público. Lo cual no implica que cuando salga de ese cargo se continúe con ese procedimiento. Y no por la prescripción, por supuesto. Es correcto. Finalmente eso es lo que ayuda en el fuero, ¿no? Ahora, por ejemplo, Sergio, el alcoholímetro. Un diputado, un senador o un mando superior de la Federación, de los que tienen fuero, es detenido por el alcoholímetro. Ahí no tiene fuero, ¿no? Bueno, lo que sucede es de que recordemos de que el fuero lo llevan al torito. El fuero de lo que te previene es justamente de que no se pueda ejercer una acción penal, es decir, que no se consigne el expediente ante un juez penal, en tanto se ostente el cargo. Pero esta es falta administrativa. Es una falta administrativa, pero aquí siempre ha habido la discusión de que si, por ejemplo, la consecuencia de una falta administrativa pues es el arresto administrativo o la conmutación, o en su caso la multa o el arresto. Entonces, aquí viene un punto. Tú podrías privar de su libertad, aún en la vía administrativa, a un servidor público que ostente fuero constitucional. Pues evidentemente no se da en la práctica. O sea, no se si da en la el práctica. alcoholímetro se niega a la prueba y alega que es diputado senador, en la práctica así es, ¿sí? Evidentemente, jurídicamente siempre hay una laguna. Porque aparte así son, ¿no? Pues sí, desde luego, pero en la cada práctica, vez que pasa algo así, sí. en la práctica es una laguna, porque lo que la propia Constitución política establece es que se le previene del ejercicio de la acción penal, pero esto en el tema del alcoholímetro, una falta simplemente administrativa, que pudiera dar lugar a un arresto de carácter administrativo, pues evidentemente que no es de contenido penal. Entonces, en teoría, estaría fuera del alcance del fuero. Pero en principio el fuero está pensado y diseñado legislativamente para cuestiones de tipo penal. Absolutamente. ¿No? Y es requisito de procedibilidad para ejercer acción penal solo aquellos que gocen del fuero constitucional, en términos del artículo 111 constitucional. O sea, no todos los servidores públicos, evidentemente, gozan del fuero constitucional. Solo aquellos que expresamente enumera nuestra Constitución política. Claro. La responsabilidad política, Carlos, ¿está íntimamente ligada con lo que conocemos como juicio político? Sí, por supuesto. Precisamente el juicio político se hace para sancionar, en todo caso, una presunta responsabilidad de carácter político, y existe todo un procedimiento que se lleva a cabo ante las dos cámaras, diputados y senadores, a efecto de determinar si efectivamente se puede determinar una responsabilidad política de un servidor público y, en su caso, sancionar. Ok, entonces la responsabilidad política eran más o menos las conductas que nos refería Sergio Guacuja hace un momento, que son muy amplias y por lo tanto se presta para que eventualmente no se desarrolle esta circunstancia. Ahora, ¿todos los servidores públicos pueden eventualmente incurrir en una responsabilidad política o solamente cierto rango de servidores públicos? Solamente cierto rango de servidores públicos pueden incurrir en una falta de carácter político para efectos de la sanción y el procedimiento de juicio político. Y el juicio político, Sergio, es el que ubicamos nosotros, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Así, déjame hacerte una mención. Cuando hablamos de juicio, evidentemente, hay una parte acusadora y una parte juzgadora. La peculiaridad que tiene nuestro juicio político, constitucionalmente hablando, es en el que la Cámara de Diputados se convierte en Cámara acusadora y la Cámara de Senadores se erige en gran jurado como Cámara de Sentencia. El procedimiento es muy simple en su mención, total y absolutamente nugatorio en la práctica. ¿Por qué? Dice la Constitución que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, puede denunciar políticamente a algún servidor público. Nótese que sea sujeto del juicio político, naturalmente. ¿Que son básicamente cuáles? Decíamos los altos mandos. Así es, son los altos funcionarios. ¿Que son los que tienen fuero también? Exactamente. No necesariamente, fíjense que todos los servidores públicos que gozan del fuero constitucional son responsables políticamente, mas no todos los que son responsables políticamente gozan del fuero. Entonces, para esos efectos vamos a hacer una pequeña explicación. En tratándose del poder legislativo, ¿quiénes son responsables políticamente? Son los señores diputados y senadores al Congreso de la Unión.
Y por cierto, coincide porque también ambos son sujetos del fuero constitucional también. Coincide. Aquí hay una coincidencia. Coincide. Vámonos al Poder Judicial. Al Poder Judicial aquí tendríamos que hacer una distinción. ¿Quiénes son responsables políticamente de acuerdo a nuestra Constitución política? Comenzando por los señores ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señores consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y todo el ámbito jerárquico, desde los señores magistrados de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los señores jueces de distrito. Incluimos, desde luego, a los señores magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos ellos en conjunto, se dice, son responsables políticamente hablando. Sin embargo, ¿quiénes son los que gozan del fuero constitucional? Ahí sí ya hacemos una distinción. Partimos, desde luego, de los señores ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señores consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y los señores magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los demás no son sujetos del fuero constitucional. Todos son responsables políticamente. Con fuero, únicamente consejeros de la Judicatura Federal, ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Así es. Y en el Poder Ejecutivo, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Comenzaríamos por el señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República no es responsable políticamente hablando. No es responsable. El señor Presidente de la República tiene un tratamiento especial. Dice nuestra Constitución en su título cuarto que solamente será responsable durante el ejercicio de su encargo por delitos graves del orden común o traición a la patria. Punto final. El señor Presidente no es responsable políticamente. O sea, ¿no es susceptible de juicio político? No, señor. No. Es cuando de pronto oímos ahí gritos de juicio político al presidente. No procede. Y tenemos un poco el antecedentes de la Constitución inglesa de "The King is not wrong", ¿verdad? El presidente no se equivoca tampoco. Claro. ¿Quiénes responden de los actos del señor presidente políticamente hablando? Pues evidentemente que su estructura administrativa. Y entonces hablemos de quiénes son sujetos del juicio político en el Poder Ejecutivo. Comenzamos por los señores secretarios de Estado, secretarios de despacho. Recordemos que ya no existen los departamentos administrativos, y los señores directores generales o equivalentes de la Administración Pública Federal paraestatal. Le hacen cualesquiera de sus modalidades, organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos, por ejemplo, director empresas de Pemex, participación estatal mayoritaria, etc. Así es. También, ellos son los que tienen fuero. No, son responsables políticamente hablando. Políticamente hablando también consideramos a los señores consejeros de la Junta del Instituto Federal Electoral, desde luego el consejero presidente, el secretario ejecutivo, como organismo constitucional autónomo, los miembros de la Junta del Instituto Federal Electoral, el señor gobernador del Estado, del Banco de México, del señor gobernador del Banco de México. Punto final. Ahora, en el ámbito federal, Ejecutivo, ¿quién tiene fuero? Ahora sí, hacemos una distinción. Partimos del señor Presidente de la República, él naturalmente que tiene fuero constitucional por antonomasia, los señores secretarios de Estado. ¿De acuerdo? Y en el Instituto Federal Electoral tenemos al señor consejero presidente y a los miembros de la Junta del Instituto. A los consejeros. Nada más. El señor gobernador del Banco de México. ¿Los directores de paraestatales? No tienen fuero constitucional. Son responsables políticamente, mas no tienen fuero. ¿El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco, que también es organismo constitucional autónomo? Tampoco no está expresamente enumerado en la Constitución política. Y aquí sí no tiene que estar expresamente señalado, ¿no? Bueno, pues entonces decíamos, cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, presenta una denuncia ante la Cámara de Diputados. Quien la recibe a través de una comisión que llamamos de examen previo, revisa la procedibilidad de la denuncia, si hay mérito de ella, si se encuadra en alguna de las hipótesis que enumera la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, si se traduce en alguna de las conductas que atentan contra los intereses fundamentales de la nación o de su buen despacho, y si el sujeto en contra de quien se endereza esa denuncia es o no sujeto del juicio político. Esa subcomisión de examen previo la turna a comisiones que revisan el contenido de forma y fondo de la denuncia, y si consideran que hay mérito, desde luego con audiencia del inculpado y desde luego escuchándose también al denunciante, entonces se turna al Pleno de la Cámara de Diputados, quien por mayoría absoluta de los miembros presentes
Entonces, decidirá ¿Absoluta si es mitad más uno? mitad más uno, de los miembros presentes naturalmente, tomará la decisión de acusar políticamente ante la Cámara de Senadores a ese servidor público. Y ya la Cámara de Senadores, previo el procedimiento interno Así que es, establezca su... erigida en gran jurado, como Cámara de Sentencia, determinará si hay o no responsabilidad penal. Quise decir política. Si hay Y si responsabilidad determina, política. hay responsabilidad política, ¿la responsabilidad política tiene implicaciones de pena corporal? Es decir, ¿se No puede en lo meter a la absoluto, cárcel? no en lo absoluto, no en lo absoluto. Las sanciones políticas están establecidas en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos y no llegan más allá de una suspensión temporal en el ejercicio del empleo, cargo o comisión y eventualmente una inhabilitación temporal para hacerlo, pero no más allá. No más allá. No hay responsabilidad económica, es decir... No, para esos efectos, si llegare a existir un quebranto en perjuicio del patrimonio de la Federación, la comisión de un delito, para eso tenemos queda expeditas expedita la las vía otras para- vías. ok, pero que, el de juicio político es únicamente para establecer responsabilidad política y que en su puede traer como consecuencia inhabilitación. suspensión del encargo o en su caso destitución e inhabilitación. Nada más. Ahora, Carlos, cuando nos queremos referir a que algo se ha contaminado por los intereses de las partes que están actuando, decimos que el asunto se politiza, porque cada quien quiere tratar el asunto o llevar el asunto de acuerdo a sus intereses de partido o propios, etc. Aquí el juicio político pues, es naturalmente político en el sentido de que obedece a intereses de partidos y de personas. Es correcto. ¿Ha existido, entonces, con base a eso, ¿ha existido algún juicio político en nuestro país? No, ninguno. Porque yo recuerdo alguno de fuero, por ejemplo, creo que la época de la Madrid con el Pues con el ingeniero... ingeniero don Jorge Díaz Serrano, pero tuvo cariz político, penal. Tuvo Ajá. precisamente el tema Pero ese de fue declaratoria desafuero, Fue ¿no? completamente de procedencia, desafuero. fue desafuero. Pero juicio político dentro de nuestro país no ha existido ninguno, precisamente por lo que tú acabas de mencionar. Número uno, por el proceso que se tiene que llevar, el procedimiento que existe, y dos, porque es un asunto de carácter político, es decir, los intereses partidistas pesan mucho dentro de este procedimiento. Entonces, nunca se ha llegado a concretar un solo juicio político en nuestro país. Sí, ya por el solo hecho de que quien determina la responsabilidad no es un juez que forme parte del Poder Judicial, pero Así pues ya es. nos habla de que es un asunto politizado. Así es correcto. totalmente. Entonces, ¿no ha habido nunca un juicio político en nuestro país? En lo que va del siglo XX, bueno, fue el siglo XX y lo que va del siglo XXI, en lo absoluto. Era muy... Ah, ese es un buen dato. Entonces, desde que existe la Constitución de 1917, bueno, desde no que hemos está en tenido vigor, absolutamente no ha habido un ninguno. solo juicio Realmente no ha habido ningún juicio político. Intentos, muchísimos, pero de que hayan prosperado, político. no, Sí, pero son amagos a nivel de tipo federal. político, ¿no? Son Hay que amagos aclarar. Co- en como la Hay que estaba aclarar que política, ¿no? a nivel federal, desde luego que a nivel local sí ha habido casos, desde luego. Ok, que ahorita básicamente estamos hablando de la cuestión de carácter laboral. La penal, civil, administrativa, lo explicabas. Tú comentabas un poquito, Sergio, cuando Carlos daba esta distinción entre responsabilidad política, penal, civil y administrativa. Hablabas también de la responsabilidad laboral. ¿Esa en qué sentido sería la responsabilidad, laboral de un servidor público? yo la mencioné precisamente porque como un punto de partida. Cuando yo hablaba de que quién es un servidor público, cuando iniciábamos nuestra charla, Rafa, que me hacías esa pregunta, te dije, es todo aquel que desempeña un empleo, cargo o comisión. La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo llegó a ostentar ese empleo, cargo o comisión? Entonces, aquí sí entramos a aspectos de orden laboral. Se hizo empleado del Estado. ¿Cómo se puede hacer empleado? Pues hay dos fuentes fundamentales. O por un acuerdo entre las partes, por un contrato, que se rigen esas relaciones jurídicas por el apartado A del artículo 123 constitucional. A guisa de ejemplo te pongo, todos los funcionarios, servidores públicos de Petróleos Mexicanos se rigen por el apartado A. Todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se rigen por el apartado A. Y en su inmensa mayoría, la relación se rige por el apartado B del 123 constitucional. Es decir, la fuente generadora de la relación de trabajo surge de un nombramiento, que es un acto gracioso del Estado, por virtud del cual se le inviste a una persona pues, la facultad de ejercer una función pública. Entonces, por eso hablaba yo, en principio, de una responsabilidad laboral, porque primero que nada atendemos a la naturaleza de la relación jurídica. Por eso siempre hay que tener en cuenta que cuando se imponen las sanciones de cualquier índole, lo mismo penal, política, administrativa, civil, son de carácter total y absolutamente autónomas de las de responsabilidad también de carácter laboral. Por eso en muchas ocasiones la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos dice que se imponen las sanciones sin perjuicio de lo que pudieran llegar Pero, a por ejemplo, establecer yo las como cuestiones servidor de carácter público, laboral. ¿en qué tipo de responsabilidad laboral puedo incurrir? Por ejemplo, a guisa de
para entenderlo? Si eres un servidor público de confianza, simplemente alguna falta de probidad en donde pues seas motivo, si te riges por apartado A, pues alguna de las causales de despido justificada. Ok, entonces incurre en responsabilidad laboral y eventualmente el Estado me puede despedir sin responsabilidad. Sí, nos estamos refiriendo un poco a eso, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista laboral hay efectos. Incumples con tus deberes de trabajador, ¿de acuerdo? Pero ello, aquí por eso decía yo que teníamos que ser muy cuidadosos, porque el punto de partida, hablamos de una responsabilidad de carácter laboral, pero exclusivamente atiende a la relación de trabajo. Pero lo sui generis de esto, precisamente lo que distingue a un servidor público de cualquier otro trabajador, es justamente la naturaleza de la función. Y es precisamente en función de los efectos de la función que desarrollan que podemos hablar ya de los otros 4 tipos de responsabilidad regidos por el título 4 constitucional. Muy bien. Bueno, ahorita por lo pronto tenemos que ir a otro corte, como sabes, muy breve. Regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Agradecemos muy particularmente a Santa Pérez Álvarez y a Esther Limón Esquivel por sus comentarios realizados con motivo de programas anteriores. Y también les recordamos, muy a tono con el programa del día de hoy, que si les interesa la responsabilidad penal del juzgador, último libro editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales a cargo de Jorge Nader Curi, con gusto llámenos y se lo obsequiaremos. Pues estamos entrando al último tramo del programa y yo quisiera abrir, Carlos, con lo siguiente. Yo en lo particular prácticamente he sido servidor público la mayor parte de mi vida activa profesional y tengo la impresión de que cada vez es más complejo ser servidor público en términos de responsabilidades. Es decir, mi impresión, y yo nunca he manejado cuestiones administrativas porque creo que los que manejan cuestiones administrativas que tienen que ver con dineros son los que eventualmente están más cuidados, tienen una serie de normas que los tienen más bajo la mira. No ha sido mi caso, pero me da la impresión que en general cada vez es más complicado, que eventualmente las leyes generadas por responsabilidades o que establecen responsabilidades son inhibitorias de la acción gubernamental en muchos casos, que llegan a inhibir la acción de los servidores públicos por temor a que eventualmente les puedan generar algún tipo de responsabilidad. ¿Cuál es tu opinión genérica sobre eso? Yo creo que tienes toda la razón, Rafa. Efectivamente, la parte quizá de más, llamémoslo más auge dentro del servicio público, es la responsabilidad administrativa, la que se encuentra regulada precisamente por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y es precisamente en esta ley donde se establece, como decía Sergio hace un rato, un catálogo en el artículo 8º de la ley de todas aquellas acciones u omisiones que podrán ser sancionadas para un servidor público. Y efectivamente, como bien lo dices tú, esto puede muchas veces demeritar el servicio público. Son tantos los niveles de control, las normas que hay que cumplir, los reglamentos, los manuales, los lineamientos, que están encima de ellos continuamente. Específicamente en el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que es donde tenemos más servidores públicos, pues vamos a encontrar a la Secretaría de la Función Pública, que es la que se encarga precisamente en forma directa o a través de los órganos internos de control que tienen cada dependencia o entidad, de verificar y estar vigilando que el correcto desempeño de los servidores públicos esté acorde a la normatividad. Cuando se comete cualquier tipo de falta, inmediatamente se inicia un procedimiento de carácter administrativo para efectos de deslindar responsabilidad administrativa y en su caso imponer sanciones, tanto administrativas como económicas en algunos de los casos. Y esto obviamente genera muchos problemas para los servidores públicos, porque son tantos los catálogos, los manuales, los reglamentos, las leyes a cumplir, que es a veces muy difícil en la práctica no dejar de incumplir algún detalle cuando se está en el trabajo día a día o cotidiano, ¿no? Claro. Ahora, Sergio, no sé si tú tengas información al respecto, comparada respecto a legislaciones de otros países con relación a la nuestra. Si la nuestra eventualmente es inhibitoria, es muy fuerte, es la necesaria.
Mira, prácticamente los principios generales de la responsabilidad del cargo de los servidores públicos son comunes en la legislación latinoamericana, incluso en la legislación europea, en particular en España, Francia, Italia, prácticamente son los mismos principios. Claro, tropicalizados a las necesidades, a los procedimientos y autoridades propias de cada uno de ellos, pero en esencia coincide. O sea, en este sentido, el legislador mexicano pues sí abrevó en mucho en su redacción pues de principios del derecho comparado. Yo sí quisiera comentar algo, si pudiéramos atrevernos a hablar estadísticamente, que hay que recordar que la estadística puede ser cierta en lo general, aunque falsa en lo particular. Realmente la fuente fundamental del fincamiento de responsabilidades administrativas a cargo de servidores públicos, como bien comentaba Carlos, emana esencialmente de todos aquellos servidores públicos que se encargan del manejo de los recursos públicos federales, en particular en la aplicación de las normas que implican ejercicio de gasto público, y de ellas, esencialmente, toda la legislación en materia de contratación pública, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ley general de bienes nacionales. Entonces, cuando hablas de disposición de recursos públicos y un verdadero mare magnum de disposiciones, tanto legislativas como reglamentarias administrativas, en materia presupuestaria, por ejemplo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y sin número de dispositivos sobre el particular. Y ellas son la fuente fundamental del fincamiento de responsabilidades, en un casi 80% de los casos. El otro 20% ya es misceláneo, ya atiende propiamente a la naturaleza de la conducta, a la función que desarrollan. Ahora, por ejemplo, Sergio, tú que te dedicas a, entre otras cosas, a defender a servidores públicos caídos en desgracia, el tipo o las disposiciones normativas dan lugar a suponer cuándo se está actuando de mala fe, o sea, cuando hubo una ratería, vaya, o cuando hubo algún error. O sea, ¿hay forma de distinguir esto? Es decir, un servidor público que en el ejercicio de su cargo comete un error, que cualquiera puede cometer un error, eventualmente hay forma de distinguir eso de quien eventualmente está robando recursos, o pidiendo dinero, o pidiendo dinero para dar contratos, que eso yo creo que estaremos de acuerdo todos, hay que sancionarlo. Pero ¿qué pasa cuando hay errores? Mira, desafortunadamente la respuesta es no. No hay esos parámetros para la distinción de la intencionalidad. Yo te diría, en principio, que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como un gran avance con relación a la anterior de 1983, por lo pronto ya distingue entre lo que son conductas de naturaleza grave, que son ciertas fracciones del artículo 8, las fracciones 8, 10 a 14, 16, 19, 22 y 23 por ejemplo, de este artículo 8. Un par de ellas para simplemente ubicar una conducta grave. Vamos a ver, como conducta grave, fracción 16 del artículo 8. Atender con diligencia todas las órdenes, requerimientos o resoluciones de la Secretaría de la Función Pública, del titular del órgano interno de control, del titular del área de quejas, responsabilidades o de auditoría. Eso es grave. Ahora, entendamos qué implicó atender con diligencia una resolución, requerimiento o resolución. Esto tiene un contenido altamente subjetivo. Te cito otra de naturaleza grave, por ejemplo, intervenir en la contratación, nombramiento, selección en alguna situación en la que puede haber un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo a su cónyuge o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, socios o sociedades de los que ese servidor público forme o haya formado parte. O sea, hay una gama impresionante de hipótesis que se pueden dar alrededor de estos supuestos normativos, en donde queda prácticamente a criterio de la autoridad fiscalizadora definir si es o no grave. ¿Y qué implica la gravedad de la conducta? Desde el punto de vista administrativo, 3 consecuencias. Que independientemente de la sanción que se le imponga al servidor público, se le destituya del cargo. 2, que el plazo de prescripción para efecto del ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad sea de 5 años en lugar de la regla general de 3. Y finalmente, que llegado el caso de una impugnación de una resolución que se sustente en una conducta de las declaradas graves, se pierde el beneficio de la suspensión del acto reclamado.
sea a través de un recurso administrativo o de un juicio contencioso administrativo en el que se esté impugnando, no se obsequia la suspensión. Y eso en el caso de los graves. De los Ahorita graves. por lo pronto la nueva ley distingue entre graves y no graves. Ahora, yo te diría, y nada más para finalizar en ese comentario que hacías, Rafa, lo más que puedo decirte que existe como ventaja para los servidores públicos ante el error o ante la conducta franca y sinceramente venial, lo tienen la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que dicen esas leyes, que no la de responsabilidades, ojo, dice que cuando se incurra en un acto u omisión por situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor, obvio, una situación genéricamente eximiente de responsabilidad, o cuando se haya cumplido en forma espontánea un precepto, y léase que no se considera espontáneo cuando ya ha mediado excitativa, requerimiento, visita, orden de autoridad, entonces no se sancionará. O también existe la posibilidad de que el órgano fiscalizador pueda inhibirse de sancionar a un servidor público si la conducta, 1, no es grave, 2, no implica la comisión de un delito, y 3, no hubo daños o perjuicios hacia el patrimonio de la Federación. Mencionabas la ley de adquisiciones y la de obra pública, que ya están separadas otra vez, ¿no? Sí. Porque han estado separadas, juntas, separadas, y ahorita creo que están separadas, ¿no? Hoy estamos en la fase de separación. Están en la fase de separación. Por ejemplo, hay analistas que achacan, por ejemplo, luego los subejercicios de algunas dependencias, precisamente estas leyes. Sí. Porque algunos servidores públicos ya tienen cierto temor, eventualmente, de hacer ciertas adquisiciones o encargar cierta obra pública, precisamente porque luego les vayan a venir responsabilidades, ¿no? Porque luego hay procesos ahí verdaderamente engorrosos de una licitación, con plazos de tal naturaleza, y si luego resulta que no hay un ganador de acuerdo a lo que pretendíamos, hay otro plazo de espera. O sea, es decir, ¿cuál es tu opinión de la ley de adquisición de obra pública? ¿Sí inhibe el ejercicio del gasto? ¿Sí inhibe a los servidores públicos? ¿O a tu juicio es una buena ley? ¿Tú qué opinas de esto? Yo te diría que, haciendo un parangón con aquella canción del cantante español con sus virtudes y defectos, desde luego son dos leyes que han probado eficacia, han permitido el desarrollo de la administración pública, desde luego tienen grandes avances, grandes virtudes, desde luego perfeccionables. Yo más bien encaminaría, si me lo permitieras, Rafa, la pregunta hacia el hecho de que ¿qué es lo que inhibe la actuación del servidor público? No es la ley de adquisiciones o la ley de obras per se, es precisamente la ley de responsabilidades. Bajo aquel concepto general que dice que la ignorancia de la norma no nos exime de su observancia, absolutamente cualquier falta, por grave o sencilla que ésta pudiera llegar a ser, se sanciona. Y entonces, más bien yo te diría que aquí sí hay mucho una actitud o una aptitud de nuestros órganos fiscalizadores. Ha habido épocas en las que la Secretaría entonces de Contraloría y Desarrollo Administrativo persiguió sin cuartel a servidores públicos, sin importar si eran faltas sencillas o faltas gravísimas. Simplemente había que llenar el expediente, claro, de tener a muchos servidores públicos sancionados. Estaban en lo que se dice, Carlos, en el tecaché, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa, en el ámbito del servicio público, es, y me aterra también, de pronto a los que se sancionan porque faltó la copia fotostática número 5 y faltó el sello rojo en una hoja. Es correcto. Entonces, y desgraciadamente a veces llegamos a ese punto, ¿no? ¿Qué debo sancionar y qué no debo sancionar? Pero bien dicen por ahí que es más fácil sancionar el error que la corrupción. Entonces, si yo lo que pretendo es llenar mis estadísticas, es tener un número de servidores públicos sancionados para poder señalar que hago bien mi trabajo, que efectivamente estoy sancionando, busco los errores, pero no estoy buscando la corrupción. Y se llega, como tú dices tú, a esos absurdos, ¿no? ¿Hasta dónde? Y creo que un punto de los muy importantes tal vez aquí es quién tiene esa facultad de investigación y de sanción. Y desgraciadamente caemos en que es la misma autoridad, que es la Secretaría de Función Pública, a través de sus órganos internos de control, quien audita, determina la posible existencia de responsabilidad, inicia el procedimiento y en su caso aplica las sanciones. Entonces se vuelve juez y parte. Digo, para nuestro público que nos ve, Carlos, entonces, el órgano interno de control, la Contraloría, genéricamente hablando, en una dependencia o entidad, depende de la Función Pública. Digamos que es una Secretaría de Función Pública en chiquito en cada dependencia, entonces, y depende de ellos. Secretaría de Función Pública, entonces está la Contraloría. La Contraloría, digamos, hace la auditoría.
Si encuentra algo en la auditoría, inicia un procedimiento administrativo. De responsabilidad en contra. Sustancia ese procedimiento administrativo, es decir, correcto. se lleva a cabo ante ellos mismos Ante ellos ese mismos, procedimiento administrativo nada más en y notable. emiten resolución. Es correcto. Entonces dicen al servidor público, te inhabilito por 1 año y te multo por tanto. Así es. Ok. ¿Qué pasa a partir de entonces? Bueno, a partir de que se emite una sanción de ese tipo, entonces sí ya el servidor público puede impugnar esa resolución. Existen 2 medios, el administrativo ante el propio órgano interno de control a través de un recurso de revocación, que en la práctica podemos llamar de confirmación, ¿no? La misma autoridad no va a aceptar sus errores y va a echar para atrás su resolución, o bien entonces salir del ámbito de la Contraloría, a ir a lo que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero ahí ya se va a un tribunal. A un tribunal administrativo a través de un juicio de nulidad para impugnar estas resoluciones. Que sí es un tribunal completamente autónomo, es independiente. Ya con jueces. Con magistrados, en este caso por sala, 3 magistrados por sala, y nuestro punto de vista en la práctica es que son gente muy preparada, muy capaz, que resuelve muy bien todo ese tipo de asuntos. Ok. Y ahí en el tribunal, Sergio, ¿se confirma la resolución de la Contraloría o se revierte la de la Contraloría? Así es. En cualquiera de los 2 casos, ¿qué pasa después de la resolución del tribunal? ¿Se puede recurrir vía amparo al Poder Judicial? Absolutamente sí. Es correcto. Es correcto. De acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, desde luego, la sentencia del tribunal es recurrible por parte de la autoridad demandada en caso de que el servidor público hubiere ganado el caso, a través de lo que se llama un recurso de revisión fiscal ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Y a la inversa, si la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa resultó desfavorable a los intereses del servidor público, este puede promover una demanda de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Ok, entonces la del propio gobierno no es amparo. Le llaman revisión fiscal. Okay. Y fíjate que aprovecharía yo el comentario precisamente para, pues, casi hacer una denuncia de que tenemos una enorme responsabilidad hoy, un gran reto para los señores legisladores de nuestro país, porque con motivo de una reforma constitucional del 4 de diciembre del año 2006, al artículo 73, que nos habla de todas las facultades del Congreso de la Unión, concretamente en la fracción 29, inciso H, cuando se habla de la creación de tribunales de lo contencioso administrativo para dirimir controversias entre los particulares y la administración pública, se añadió, Rafa, la posibilidad de que sancione a servidores públicos. Esto es muy importante, un hito en la historia jurídica del derecho disciplinario de la función pública, por el hecho de que se termina el monopolio de los órganos de fiscalización para instruir los procedimientos y sancionar ellos mismos, siendo jueces y parte, para que ahora simplemente ellos hagan la investigación y sea una autoridad distinta la que sancione. Pero yo hago respetuosamente este llamado a nuestros señores legisladores, porque esta reforma constitucional se ha quedado en el tintero prácticamente 2 años. No se han hecho las reformas necesarias a nuestro régimen reglamentario, la legislación secundaria, para darle vida a esa reforma. Ya está prevista la posibilidad de que existan salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa que se aboquen a la resolución de asuntos derivados de la responsabilidad de servidores públicos, pero no hemos reformado ni la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, para poderle dar vida a esto. Entonces, hoy, por artículo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, sigue aplicándose el statu quo. Seguimos teniendo ese problema que también contamina mucho la objetividad y desde luego la imparcialidad con la que las autoridades administrativas pueden juzgar un caso de esta naturaleza. Que resuelve. Pues echa la denuncia, pues, mi querido Sergio, precisamente este asunto oí platicar a ti y a Carlos hace 2 años en un foro organizado por la Universidad de La Salle, donde se anunciaba que esta reforma iba a ser algo muy importante, que no se hizo. Bueno, desafortunadamente ahora se nos ha acabado el tiempo. No me queda más que agradecerle a Carlos Haumeyer y a Sergio Guacuja Betancourt el que nos hayan acompañado el día de hoy a su programa, y de ustedes agradecerles su presencia, y los esperamos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.